Seguramente has escuchado hablar de la Biblioteca de Alejandría, un lugar envuelto en misterio, leyenda y tragedia, un sitio del que se dice que albergaba todo el conocimiento del mundo antiguo y que, un día, desapareció para siempre. Para entender su historia, tenemos que viajar al año 300 a.C., a la costa norte de Egipto. Allí se levantaba Alejandría, una ciudad fundada por el gran conquistador Alejandro Magno, en el 331 a.C. Tras su muerte, uno de sus generales, Ptolomeo I Sóter, tomó el control de Egipto y heredó algo más que un territorio: el sueño de Alejandro, convertir Alejandría en la capital del conocimiento y del poder del mundo antiguo. Así nació la Biblioteca de Alejandría. No se construyó por casualidad. Su objetivo era reunir todo el saber humano en un solo lugar. Los Ptolomeos querían más que libros, querían dominar la información. Porque en aquella época, el conocimiento era poder, y quien controlaba la ciencia, la geografía y las tecnologías antiguas, controlaba también el comercio, los ejércitos y las rutas marítimas. Para cumplir ese sueño, la familia tolemaica emitió un decreto real. Todo barco que atracara en Alejandría debía entregar sus manuscritos, mapas y textos científicos. Los escribas copiaban cuidadosamente los papiros, devolvían copias a los propietarios, y los originales se guardaban bajo llave, en cámaras secretas, protegidas como un tesoro. Los cronistas de la época dicen que ningún lugar en la tierra se le parecía. Se estima que contenía más de 700.000 pergaminos, aunque algunos aseguran que fueron más de 1.000.000. 1.000.000 de secretos, 1.000.000 de ideas, fórmulas y descubrimientos que podrían haber cambiado el rumbo de la humanidad. Imagina pasillos infinitos iluminados con lámparas de aceite, el aire impregnado de olor a papiro, cera y polvo antiguo. Imagina salas enteras repletas de manuscritos sobre astronomía, matemáticas, medicina, filosofía y también sobre conocimientos prohibidos. Se dice que entre sus estanterías descansaban textos con mapas de continentes perdidos, fórmulas para curar enfermedades que aún hoy seguimos combatiendo, cálculos sobre el tamaño real de la Tierra y, según algunas teorías, incluso tecnologías imposibles para la época: planos de máquinas de vapor, sistemas de irrigación avanzada y tratados sobre energías que no volveríamos a descubrir hasta miles de años después. La Biblioteca de Alejandría no era solo un santuario de sabiduría, era una herramienta de poder, un centro que podía decidir guerras, alterar economías y cambiar el futuro. Quien controlaba su conocimiento, controlaba el mundo, un lugar tan valioso que demasiadas fuerzas estaban interesadas en verlo arder. Los secretos prohibidos de la biblioteca. Imagina que caminas por uno de los pasillos de la Biblioteca de Alejandría. La luz de las lámparas de aceite apenas ilumina las paredes, cubiertas de estanterías interminables. El silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propia respiración. Aquí, entre estos pergaminos, podría haber estado la clave para entender nuestro pasado, y quizá también nuestro futuro, porque la biblioteca no solo reunía conocimiento, guardaba secretos, y muchos de ellos, según algunos historiadores y teóricos, eran demasiado peligrosos para que la humanidad los conociera. Los manuscritos prohibidos. Algunos textos describen que, entre los cientos de miles de pergaminos, había documentos que hablaban de civilizaciones perdidas, historias de continentes desaparecidos, como la Atlántida, con mapas detallados de territorios que hoy yacen bajo el mar, manuscritos con fórmulas para crear medicamentos imposibles, curas para enfermedades que aún seguimos combatiendo. Se dice que existían tratados de tecnología adelantada miles de años a su tiempo, planos de máquinas de vapor que no volverían a aparecer hasta el siglo XVIII, descripciones de sistemas de irrigación y energía que podrían haber transformado la agricultura y la industria siglos antes de que existieran.
cálculos astronómicos tan precisos que solo podrían haberse hecho con conocimientos que, oficialmente, no debíamos tener. Los cronistas antiguos cuentan que incluso había textos sobre energías ocultas, teorías sobre el funcionamiento del universo, sobre fuerzas invisibles que, si se comprendían, podían cambiar el destino de la humanidad. Algunos creen que estos pergaminos contenían información sobre tecnologías ancestrales, artefactos capaces de generar energía ilimitada o controlar fenómenos naturales. Si todo esto es cierto, la destrucción de la biblioteca no fue un accidente. Fue un acto deliberado para borrar el conocimiento, el acceso restringido. Algo muy inquietante. No cualquiera podía entrar en todas las salas. Había zonas de acceso público, sí, pero también existían habitaciones ocultas y archivos secretos. Solo los eruditos más cercanos a los faraones podían consultar ciertos pergaminos, manuscritos que, según rumores, hablaban de orígenes prohibidos, los verdaderos inicios de la humanidad, el poder de los dioses, y quizá, incluso, contacto con civilizaciones desconocidas. Algunos investigadores modernos sostienen que el conocimiento acumulado allí era tan inmenso que si no hubiese desaparecido, la humanidad podría haber adelantado su desarrollo 1000 años. Los enemigos del conocimiento. Pero aquí empieza la parte más inquietante. Un lugar con tanto poder no podía pasar desapercibido. Las teorías hablan de 3 posibles responsables de su destrucción. El Imperio Romano, que veía a Alejandría como un peligro para su dominio. La Iglesia primitiva, que consideraba muchos textos heréticos y peligrosos para la fe. Las propias élites egipcias, que podrían haber ocultado ciertos manuscritos para evitar que cayeran en manos equivocadas. La verdad, podría ser una mezcla de todo. Demasiados intereses, demasiados secretos. Algunos creen incluso que los pergaminos más valiosos no se quemaron, sino que fueron robados y escondidos, que parte del conocimiento sobrevivió, oculto en manos de sociedades secretas que, aún hoy, lo protegen. Misterios que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre nuestro pasado. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si la humanidad hubiera descubierto la electricidad, la energía solar o la mecánica avanzada en el año 200 a.C.? ¿Cómo sería nuestro mundo hoy si esos conocimientos no hubieran desaparecido? Imagina Alejandría en su máximo esplendor. El sol ilumina el gran puerto. Los barcos atracan cargados de pergaminos, especias, mapas y secretos traídos de todos los rincones del mundo. La biblioteca sigue creciendo, pero también atrae miradas peligrosas, porque aquí no hablamos solo de libros, hablamos de poder, de controlar el pasado, y, con él, el futuro. Y cuando algo concentra tanto poder, siempre hay quienes harán lo imposible por destruirlo. La primera sospecha, Julio César, 48 a.C. El primer gran incendio registrado ocurrió durante la Guerra Civil entre Julio César y las fuerzas egipcias, en el año 48 a.C. César, atrapado en Alejandría, ordenó quemar los barcos del puerto para impedir que el enemigo los usara. Pero el fuego se descontroló. Las llamas avanzaron por los almacenes, alcanzando zonas cercanas a la biblioteca. Algunos cronistas afirman que miles de manuscritos ardieron esa noche, consumidos en cuestión de horas. Otros, sin embargo, sostienen que César no destruyó la biblioteca principal, sino solo depósitos secundarios donde se guardaban copias. La verdad se perdió entre las cenizas. El segundo golpe, los romanos y el saqueo. Años después, cuando Egipto cayó bajo control romano, la biblioteca pasó a ser supervisada por las autoridades imperiales. Pero Roma no confiaba en un lugar que acumulaba tanto conocimiento en manos ajenas. Algunos historiadores creen que los romanos trasladaron en secreto miles de pergaminos a sus propios archivos, saqueando la colección poco a poco, durante décadas.
Los documentos más valiosos, mapas, fórmulas, textos científicos, pudieron haber terminado en Roma, o, según ciertas teorías, en manos de sociedades secretas que aún hoy guardan esos secretos. La gran sospecha, el fuego del 391 después de Cristo. El episodio más oscuro llegó siglos después, durante el reinado del emperador romano Teodosio I. En el año 391, el cristianismo se convirtió en religión oficial del imperio, y con él llegó una orden tajante: destruir todos los templos paganos. La Biblioteca de Alejandría, que custodiaba manuscritos egipcios, griegos, persas e hindúes, fue considerada un símbolo de herejía. Los textos que hablaban de dioses antiguos, magia, astrología y ciencias prohibidas eran vistos como peligrosos. Ese año, una turba liderada por obispos y fanáticos entró en el Serapeo, un anexo de la biblioteca, y lo redujo a cenizas. Miles de pergaminos desaparecieron en un solo día. Otros fueron destruidos deliberadamente. Y algunos, según rumores, ocultados por sacerdotes, para salvarlos del fanatismo religioso. La última chispa. La invasión árabe. 642 d.C. La última teoría sobre la desaparición definitiva de la biblioteca apunta al año 642, cuando Amr ibn al-As, general del califa Omar, conquistó Alejandría. Los cronistas árabes dicen que, al descubrir los miles de manuscritos, pidieron instrucciones al califa, y la respuesta fue devastadora. Si esos libros dicen lo mismo que el Corán, no son necesarios, y si dicen lo contrario, son peligrosos. Quemen todo. Durante meses, los pergaminos habrían alimentado los hornos de los baños públicos de la ciudad. Un final tan simbólico como aterrador. El conocimiento del mundo antiguo convertido en humo. ¿Accidente o conspiración? Aquí empieza la parte más inquietante. ¿Qué pasaría si la destrucción de la biblioteca no fue un simple accidente, sino una operación deliberada para borrar información? Algunas teorías sostienen que Roma quería eliminar cualquier texto que revelara secretos militares o geográficos. La Iglesia temía manuscritos que contradecían su versión de la historia y del origen de la humanidad. Sociedades secretas pudieron aprovechar el caos para robar los textos más valiosos y guardarlos para sus propios fines. Y hay quienes creen que parte de ese conocimiento sobrevive aún hoy, oculto en manos de pocos. Planos de máquinas imposibles, mapas de territorios sumergidos, fórmulas médicas olvidadas, teorías sobre la energía y el universo que podrían haber cambiado el destino de la humanidad. En este punto dejamos sembrada la duda. Si la biblioteca cayó, ¿fue porque el fuego la devoró? ¿O porque alguien quiso silenciar para siempre lo que allí se ocultaba? Quizá, lo que perdimos en Alejandría nunca debimos conocerlo. Los secretos ocultos y las conspiraciones modernas. Imagina por un momento que la biblioteca de Alejandría nunca fue destruida por completo. Imagina que, mientras las llamas devoraban los pergaminos, un pequeño grupo de hombres cargaba cofres llenos de manuscritos y desaparecía. Algunos historiadores creen que eso es exactamente lo que ocurrió, que los textos más peligrosos, los que podían cambiar religiones, gobiernos y economías, fueron rescatados antes de los incendios, y que su destino sigue siendo un misterio. Los manuscritos prohibidos. Se dice que entre los textos ocultos había mapas detallados de continentes perdidos, como la Atlántida, fórmulas médicas para curar enfermedades mortales que aún hoy seguimos combatiendo, cálculos matemáticos que demostraban que la Tierra era redonda, siglos antes de que Occidente lo aceptara, teorías sobre tecnologías imposibles para la época, máquinas de vapor, sistemas avanzados de riego, métodos para generar energía limpia. Si estos textos sobrevivieron, alguien los tiene. La pregunta es, ¿quién?
los guardianes del conocimiento. Hay teorías que apuntan a que, tras los incendios, una élite secreta se apoderó de los textos más valiosos. Algunos los vinculan con la Biblioteca Vaticana, uno de los archivos más herméticos del planeta, donde se guardan millones de documentos inaccesibles para el público. Otros hablan de los Caballeros Templarios, una orden que, siglos después, pudo haber encontrado los manuscritos y escondido el conocimiento en Europa. Hay incluso quienes creen que grandes corporaciones tecnológicas y gobiernos actuales tienen acceso a esta información, y que, si la humanidad la conociera, el mundo sería irreconocible. ¿Qué pasaría si esos secretos aparecieran hoy? Aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Imagina que mañana alguien publica un manuscrito original de Alejandría que contiene un plano funcional de máquinas de energía ilimitada, un mapa que demuestra que civilizaciones avanzadas existían miles de años antes de lo que creemos, o una fórmula que permite curar enfermedades incurables. El impacto sería enorme. Gobiernos, religiones, industrias enteras, todo se tambalearía. Algunos dicen que esa es la verdadera razón por la que nunca sabremos la verdad. El conocimiento absoluto es demasiado peligroso para liberarlo. Las teorías modernas más perturbadoras. La Biblioteca Secreta del Vaticano. Algunos investigadores aseguran que parte de los manuscritos originales de Alejandría están ocultos en Roma, bajo las bóvedas secretas del Vaticano. No serían accesibles al público porque contradirían buena parte de la historia oficial y de la Biblia. El Proyecto Fénix. Teóricos de la conspiración hablan de un supuesto proyecto ultrasecreto en EE.U para recrear la biblioteca original. Supuestamente, utilizarían fragmentos de textos rescatados y tecnologías modernas de IA para reconstruir todo lo que se perdió. Pero la pregunta es, ¿compartirían esos descubrimientos o los usarían solo para el poder? Civilizaciones desconocidas. Algunos sostienen que los pergaminos contenían pruebas de que la humanidad no es la primera civilización avanzada en la Tierra, que antes que nosotros, otros alcanzaron un nivel tecnológico increíble y desaparecieron. Quizá lo que se perdió en Alejandría eran las pistas para no repetir su destino. El eterno misterio. La Biblioteca de Alejandría es, al mismo tiempo, una tragedia y un símbolo. Una tragedia, porque millones de fragmentos de conocimiento desaparecieron para siempre. Un símbolo, porque nos recuerda lo frágil que es la historia, y cómo unas cuantas llamas pueden borrar siglos de descubrimientos. Pero, ¿y si nunca se perdió todo? ¿Y si, ahora mismo, en algún sótano oculto, un cofre lleno de manuscritos espera a que alguien lo abra? ¿Y si parte del futuro de la humanidad está guardado en secretos que se escribieron hace más de 2000 años? La Biblioteca de Alejandría desapareció, pero sus sombras siguen aquí. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Y quizá lo que se perdió no debía encontrarse. Así termina este viaje. Un viaje hacia un lugar del que quedan más preguntas que respuestas. La Biblioteca de Alejandría no era solo un edificio. Era un faro de conocimiento, un archivo de todo lo que la humanidad sabía y, tal vez, de todo lo que no debía saber. Hoy, siglos después, seguimos sin saber qué se perdió en esas llamas. Quizá fórmulas para curar enfermedades, quizá planos de tecnologías imposibles, quizá verdades que cambiarían el mundo para siempre. Pero, al final, eso es lo que la hace tan inquietante. Saber que pudo haber estado todo ahí, y que, tal vez, alguien todavía lo guarda. Si esta historia te ha atrapado, recuerda que no es la única. Hay más secretos, más conspiraciones, más misterios esperando en la oscuridad, y los iremos desvelando, uno a uno. Suscríbete a Noches Ocultas, y acompáñanos en el próximo viaje, porque el pasado aún guarda secretos, y algunos quieren ser descubiertos.